Así es, muy buenas noches, Iván. Hoy vamos a tocar el tema, una radiografía del nuevo procurador Eduardo Ulloa Miranda. Bienvenidos a Hablando de Frente. Hemos tenido la designación de un nuevo Procurador General de la Nación. Yo estoy casi que me pellizco todos los días tratando de ver si es mentira o verdad que vamos a tener un cambio en la Procuraduría y pues parece que es realidad. Nos ha tocado pues ver la designación en el colega Eduardo Ulloa Miranda, quien es un penalista que fue ex fiscal. Ha recorrido varias fiscalías, ha tenido una carrera larga de más de 25, casi 28 años, si no me equivoco, dentro del Ministerio Público. Aparte de eso, ha sido abogado litigante en materia penal. Así es que conoce, por así decirlo, ambos lados. Conoce el lado de la fiscalía y también conoce lo que es ser abogado defensor y estar dentro de tener que lidiar en ambos lados. Yo sí quiero decirles, porque puedo parecer excesivamente optimista, y yo tengo que decir que quién sabe, estoy pecando de eso, pero es que la verdad es que a mí no es tanto la designación de Eduardo Ulloa, es que para mí era tan malo lo que habíamos tenido durante los últimos 5 años, que créanmelo, que si a mí me hubieran dicho que teníamos al payaso Pimpín o Kenia Porcel o la Tulivieja y Kenia Porcel, yo hubiera estado siempre prefiriendo a los primeros mencionados que a Kenia Porcel. Porque para mí lo que pasó en los últimos 5 años en el Ministerio Público fue realmente feo. Fue abominable ver cómo un Ministerio Público se entregó en la cabeza, porque de nuevo siempre lo digo, hay funcionarios muy valiosos que mantuvieron su regular lucha en contra de los delitos regulares que se cometen, pero hubo una cúpula de casi 12 fiscales llevados de la mano de una procuradora que se entregaron a un órgano ejecutivo y a un consejo de seguridad y que causaron unos problemas gigantescos en el país, al punto que yo incluso los hallo responsables de una gran parte de haber paralizado la economía del país. Porque es que cuando usted crea esta incertidumbre entre un grupo, entre miles de grupos de empresarios importantes, y usted no sabe cuándo es que le van a disparar un lamparazo desde el Ministerio Público o desde la Presidencia de la República vía Ministerio Público, pues por supuesto que los empresarios empezaban a aguantar el bolsillo para que no les empezara a afectar. Entonces le decía que Eduardo Ulloa Miranda es una persona con vasta experiencia en materia penal, que además su preparación académica, él cuenta con una maestría en ciencias penales, así es que no es ningún improvisado en la materia, sabe lo que tiene que hacer, y no solamente por lo que él mismo dijo, porque el propio procurador sacó en una ocasión un tuit, y lo vamos a ver ahora, en donde él decía: no basta los diplomas de las personas, no basta que vaya ido a tantos seminarios o a tantos cursos, si la persona no tiene valentía, si la persona no tiene el coraje, el carácter, si no tiene muchas otras cualidades, no va a servir para el puesto. Porque ¿para qué sirve un Procurador General de la Nación? Mucha gente, yo le digo, mira, no, el tipo no tiene que ser Perry Mason, pero el tipo tiene que entender derecho penal y tiene que entender derecho procesal penal, y muy particularmente el sistema penal acusatorio. Tiene que entenderlo, pero no es que él lo anda ejerciendo todos los días, porque es que él no debería estar metido encima de todos los casos, salvo las causas muy particulares que le toca juzgar a él, porque tiene funcionarios de determinado rango y que a él le toca llevar la causa personalmente. Pero un procurador tiene que saber dónde asigna su personal, tiene que saber que tiene que capacitar a ese personal, tiene que saber que tiene que ir a buscar los recursos y cómo asigna esos recursos, para no, por ejemplo, estarnos gastando $1 millón del Ministerio Público en una investigación que uno sabe como funcionario que no te va a llevar a nada. Tienes que supervisar al personal,
para que el personal no esté violando derechos. Y este es un tuit que yo le celebro mucho al actual procurador designado, porque ese tuit que él realiza, él dice que no se puede perseguir el delito, que no es estratégico perseguir el delito abusando del poder. Y es que cuando se hace eso, pareciera que el tipo es muy valiente y está atacando a la persona y está acabando a la persona, pero en realidad lo que está haciendo es que está destrozando el caso. El caso se va a anular y va a terminar beneficiando a quien supuestamente él quería perseguir. Entonces eso no se puede hacer y un procurador tiene que vigilar cuando un fiscal está haciendo eso. Tiene que preocuparse por la capacitación de sus fiscales. Él debe participar de juntas directivas importantes como las del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como la de CONAPRED y otras varias. Y, por supuesto, tiene que ser el coordinador de esa persecución nacional contra el delito. Ahora yo los quiero llevar a ustedes por una especie de recorrido por un montón de publicaciones que ha hecho el actual procurador designado, Eduardo Ulloa, a lo largo de los años que estaban anteriormente y que él no sabía que iba a ser procurador. Y el primero se lo quiero dedicar y además felicitar al copartidario, amigo y hoy presidente de la República, Nito Cortizo. Y les pido en controles que me pongan la gráfica 1 para que vean de qué estamos hablando. Cuando ustedes ven estos tweets, ustedes ven que él dice en primera medición de fuerzas entre los candidatos a presidente. Si ven, el tuit es de 25 de noviembre del año 2018. Pero según él, en ese momento, él decía que Blandón le había ganado coyunturalmente el debate a Nito Cortizo. A él le gustaría decir en el segundo tuit, dice, me gustaría conocer la posición de Laurentino Cortizo sobre la conducta de un diputado de su bancada de presentar un proyecto de ley que lejos de contribuir a la solución del problema del país responde a intereses muy particulares. Si de verdad queremos cambiar el país, este tipo de conducta debemos censurarlas y no apadrinarlas. Miren, como estos dos tweets, yo vi varios tweets, y los vamos a ir viendo, que eran contrarios al propio presidente de la República. No contrarios, digamos que era una crítica al propio presidente de la República. Pero ciertamente que si eso era públicamente, quiere decir que esta no era una persona que es, como en efecto no lo es, y yo lo he confirmado, no es una persona allegada a Nito Cortizo. Entonces, que un presidente tenga la caballerosidad de saber, esta persona que me ha criticado a mí, que ha criticado a mi partido, pero le hallo unas críticas responsables o de buena fe, o que ha tratado de hacer, tenga la capacidad de decir, a ti te designo como Procurador General de la Nación, para mí dice mucho. Y quiere decir que Nito Cortizo hizo una averiguación importante sobre quién es Eduardo Ulloa Miranda. Les pido que me pongan la gráfica 2 para que ustedes vean cuál es el pensar incluso de él sobre temas del PRD. Las últimas declaraciones de los señores Frank Weaver y Javier Ortega representan el nivel más bajo al que puede llegar un político. Y si ven los otros tuits, porque no los vamos a ir pudiendo leer todos, pero dice, no entiendo cómo los tres candidatos de los partidos tradicionales de este país, PRD, Panameñismo y CD, prometen acabar con la corrupción y sin embargo los tres están rodeados de diputados, funcionarios, exfuncionarios que han participado y han contribuido al despilfarro y malversación de fondos. Importante la participación electoral en las primarias del PRD, el porcentaje obtenido por el candidato ganador. Lo malo es que el clientelismo representado por los actuales diputados mantiene su hegemonía en el partido y que no ha oído en el discurso de Cortizo un compromiso de acabar con ello. Es decir, esto eran críticas que hacía el entonces abogado Eduardo Ulloa tanto al PRD como a Nito Cortizo. Justificadas o no, semijustificadas, compartidas o no, pero eran críticas al propio presidente de la República, a varios miembros del PRD, y pese a eso, Nito Cortizo ha dicho, este es un buen abogado penalista, creo que es mesurado,
los reportes que yo tengo de su experiencia académica, de su experiencia profesional, sin haber tenido problemas, me lleva a mí a designarlo a él como procurador, a pesar de que ha estado en contra de nosotros. Ahora, este no era un procurador, porque no quiero que se lleven la impresión de que el procurador designado es completamente anti-PRD y que solamente esa es la línea. Fíjense, ahora pónganme la gráfica número 3 y van a ver cómo era una persona que activamente, y estamos al 31 de octubre del 2018 y 14 de noviembre del 2018, ahora que se hizo público el escándalo en el deporte, todo el mundo pide auditoría y la pregunta obligada es, ¿dónde estaba la Contraloría? Los escándalos del manejo de fondos públicos en las planillas, las partidas y el apoyo al deporte no son exclusivos de los diputados. En todos ellos tienen participación por comisión u omisión tanto el Ejecutivo como la Contraloría. Es parte de un acuerdo político para obtener beneficios y garantizar cada uno su cuota de poder. Esta forma de pensar del nuevo procurador a mí me llena de esperanza, porque está claro en que este tema que se dio con los diputados, como lo he dicho aquí muchas veces en el programa, y fíjense la sintonía que hay es de ideas de nosotros con lo que plantea el actual procurador. Yo siempre les decía a ustedes, el tema que se ha dado con los diputados, mal, sí, pésimo y todo lo que ustedes quieran, pero eso se armó desde el Ejecutivo y con el aval de la Contraloría. Esto no nació en la Asamblea, les decía yo a ustedes, esto nació en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el presupuesto que se aprobó en el gabinete y pasó siempre por Contraloría y fue una forma de manejo. Y me encanta saber que el nuevo procurador está claro en esos puntos. Vamos a ver la quinta gráfica y fíjense en las fechas de esto, porque es que en este momento Eduardo Ulloa Miranda no tiene ni idea que él va a ser procurador. Vamos a la quinta gráfica presentada por Eduardo Ulloa en ese momento, y ustedes van a ver, porque hay gente que me ha dicho, como él estaba en la firma de Tejada y Asociados, y Paquito Tejada en su momento dado tuvo simpatías a Movín, dicen, ¿será que este señor es Movín? Pero fíjense, he visto diversos anuncios de Movín en redes sociales, este era criterio de él al 29 de enero de este año, es decir, no habían ni siquiera pasado las elecciones. Y dice, he visto diversos anuncios de Movín en redes sociales que atribuyen determinadas conductas a distintos políticos que son diputados o funcionarios actualmente. Con eso no tengo ningún problema, es su derecho a hacerlo. Pero como esas publicaciones tienen incidencia en el proceso electoral, me gustaría saber si ellos están apoyando a determinados candidatos a puestos de elección para así poder conocer dónde están sus intereses como grupo en este torneo electoral y así poder evaluar la objetividad o no de dichas publicaciones. Me parece que eso daría muestra de transparencia. Y si ustedes ven en la siguiente tuit, él cuestiona incluso que grupos económicos aquí estén aportando a diversos sectores e incluso grupos económicos que en su momento dado se señalaban de alguna manera vinculados a Movín. Es decir, que tampoco es una persona que por lo menos se tira de pecho hacia Movín. Puede que le tenga simpatías en algunas cosas, pero me marca una independencia de criterio de él en muchas cosas. Fíjense que hasta en el caso que yo manejé de Ricardo Martinelli, en su momento dado, él primero nos tira plomo en algunas cuestiones a la defensa, o le tira a la defensa, porque yo en verdad no participaba de la defensa en ese momento, yo entro después en octubre, pero vamos a ver qué hace él en el tuit en la gráfica número 6. En esto que estaba aquí dice, 10 de septiembre del año 2018, yo entré a la defensa a finales de octubre, pero dice mi amigo Dimas Guevara que Ricardo Martinelli fue vejado y torturado en Estados Unidos, lo que lo llevó a pensar en suicidarse. Mi pregunta es por qué nunca lo denunció allá y por qué nunca ha presentado una denuncia contra funcionarios de Estados Unidos. No siempre el alegato más dramático es el que tiene mejores resultados. Aquí primero quiero hacer una aclaración. Ricardo Martinelli jamás dijo yo quiero suicidarme, eso no fue. Hubo un reporte que era de los médicos preocupados por la depresión que
se daba producto del aislamiento en el que tenían a Ricardo Martinelli, por lo menos cuando yo entro a la defensa, y se da más o menos, eso lo teníamos nosotros, por lo menos el reporte que yo conocí del médico se da más o menos en febrero. Y entonces, ante la declaración o la entrevista que hace Ricardo Martinelli, como diciéndole al médico, esto de verdad que no es vida, a veces uno se pregunta si uno debe seguir en estas cosas. Eso, un médico que lo estaba viendo en un ambiente depresivo, decide tomarlo como una posible tema de alerta de una persona que obviamente ha estado aislada, que le están tirando el gobierno entero, como lo decían los Varela Leaks, y decide poner una voz de alerta sobre ese tema. Pero lo importante es que él, y también salió el procurador en un programa de Eco TV, en donde sale cuestionando que si la defensa estaba dilatando y que si estaba haciendo uso de amparos y cuestiones para dilatar. Repito, en ese momento yo no estaba en la defensa, pero déjenme decirles, si hubiera estado yo en ese momento en la defensa, quiero pensar que mi estrategia también hubiese sido que a Ricardo Martinelli no lo juzgaran hasta que no terminara el mandato de Juan Carlos Varela. ¿Y por qué? Por todo lo que ha salido en los Varela Leaks, de que aquí trataban de buscar a cada magistrado, cada voto por parte del Consejo Nacional de Seguridad, y claro que era un riesgo tener al presidente del órgano ejecutivo haciendo eso. En el momento que el ex procurador pone esos tweets, no había salido a relucir ni lo de los Varela Leaks, ni conocía él el tema del testigo protegido comprado, ni conocía él el tema de muchachas oficiales del Consejo de Seguridad que habían sido aisladas y una serie de cosas que salieron después en el juicio. Pero qué bueno una persona que tenga esa independencia de criterio, porque ahora fíjense lo que dijo él cuando se dio el caso de Ricardo Martinelli, ya se dio la decisión de Ricardo Martinelli. Y ahora si me ponen por favor la gráfica número 7. Cuando se da eso, dice, Varela contaminó el caso Pinchazos. Y esta es una noticia que sale en ese momento, en agosto del año 2019, y en donde dice, el ex fiscal superior Eduardo Ulloa advirtió que el interés político del exmandatario Juan Carlos Varela afectó el proceso Pinchazos contra el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que concluyó con la absolución en un veredicto unánime de no culpabilidad. Fíjense que en la segunda gráfica, él hace pronunciamientos muy importantes y lo hizo en el programa Radar, que lo pueden hasta buscar en las redes, y dice, en una intervención en el programa Radar, Eduardo Ulloa, quien fue fiscal en la administración de la procuradora Ana Matilde Gómez, dijo que hubo decisiones políticas que afectaron el proceso, como el hecho de que Juan Carlos Varela designara en la Procuraduría a Kenia Porcel, una funcionaria que sacó del Consejo de Seguridad, y que era subalterna de Rolando López, quien fue uno de los principales actores en la gestación del caso. Esos elementos, destacó el fiscal, afectaron la credibilidad del proceso y generó dudas de si fue llevado o no de manera transparente. Para el ex agente de instrucción, pero el ex agente de instrucción fue más allá y exclamó que jamás, óigase esta parte, jamás como fiscal iría a un proceso como este siendo su principal testigo una persona que después de declarar fue ascendido y nombrado en un puesto importante, pues eso genera suspicacia y una sensación de que alguien tiene un interés. Y a esto se refería el actual procurador designado cuando nosotros llegamos a sacar que al testigo protegido, al día siguiente de que, primero que lo había mandado Juan Carlos Varela a declarar y todo el tema de la computadora que se habían hecho los correos desde la computadora de Picuiro, pero segundo, que a ese que fue a declarar, al día siguiente de que pasó a declarar, pasó de ganar $700 a ganar $8.400 y le pagaron en 5 años $500,000. Nos vamos a un cambio y vamos a seguir analizando la forma de pensar del actual procurador. Miren, no les miento cuando les digo que yo he esperado como 3 años y medio, por lo menos,
cuando yo voy a llegar a este 2 de enero en donde voy a empezar a presentar denuncias. Nosotros hemos tenido conocimiento de múltiples hechos que debían ser investigados y que sabíamos que podían sancionar a personas. Y yo particularmente, viendo lo que estaba pasando de la injerencia del Ejecutivo, la injerencia en la Corte, la injerencia del Consejo de Seguridad Saltarín, yo decía, yo estúpido no voy a ser y yo no voy a ir a presentar una denuncia para que esa misma fiscal, esa misma procuradora o las fiscales se la archiven a sus amiguitos y entonces no pueda el día de mañana procesarlos porque van a tener tema de doble juzgamiento. Así es que yo casi que soñaba con llegar al 2 de enero. Y entonces yo me preocupaba porque decía, si cuando se vaya esa procuradora, ¿verdad?, que yo sabía que esa procuradora no podía quedarse 10 años en el cargo porque es que lo estaba haciendo tan mal, que sin el sustento de las garras del Consejo de Seguridad, de un presidente de la República, de una Contraloría cómplice, era muy difícil que ella pudiera sostenerse como en efecto no pudo hacerlo. Pero una de las grandes preocupaciones era, ¿y qué pasa si el que viene a encubrirlos a ellos? ¿Qué pasa si la persona que queda ahí queda por encubrirlos a ellos? Y claro, como ya había visto a Eduardo Ulloa tirando golpes en redes que si a Anito, que si porque también fue con Rómulo, también criticó también a Blandón, y yo decía, chuleta, ¿y qué pasa entonces con Varela? Venga la gráfica número 8, y ahora sí les voy a decir, ahí está, cuando él tuiteaba y decía, una muestra de los últimos actos del presidente Juan Carlos Varela, y él hacía un collage. Pero también decía, de verdad que el actual presidente de la República cada vez decepciona más y hace evidente lo lejos que está de haber sido un estadista. Y no les voy a dar lectura de todos los que están ahí, pero si ustedes siguen viendo, dice, qué triste papel, el de la mitad abajo, qué triste papel está jugando Juan Carlos Varela en su último mes de gobierno. Su conducta solo viene a reafirmar lo que nos mostró en sus 5 años de gobierno. Y así ustedes verán, miren las fechas, porque las fechas son importantes. Las fechas son importantes porque aquí hay chat desde julio del 2018, hay en el 2019, en enero de este año. Es decir, para mí esto es importante porque me muestra que Eduardo Ulloa Miranda era capaz de decirle eso al entonces presidente de la República. Y cuando yo busco los elementos que debe tener un procurador, pues debe ser una persona valiente, debe ser una persona justa, que asigna a veces la crítica o la felicitación a determinada persona, pero también es capaz de hacerlo cuando toca al otro lado. Entonces, para mí, el hecho de verle una justicia en sus comentarios y ver esa independencia de que puedo hacerlo tanto con Nito como con Varela, como con Rux, como con los independientes, como con Movin, me muestra una independencia de Eduardo Ulloa que yo aplaudo, por lo menos al día de hoy. Y yo quería saber si esos 28 años de fiscal, que le da mucha experiencia, y debo decir, en una época muy distinta del Ministerio Público y de las salvajadas que se vivieron aquí en los últimos 5 años, pero muchas de esas fiscales estuvieron también en el Ministerio Público mientras él estaba en el Ministerio Público. Y había que ver entonces su criterio. Y aquí sí le digo yo a Tania, a Kenia, a Zuleika, a Ruth y a Decio, a toda esa gente, agárrense, porque el nuevo procurador quiere explicaciones de ustedes. Y vamos a ver qué planteaba el procurador en redes sobre los fiscales y los amiguitos de Kenia Porcel. Y ya ven ustedes que él hacía cuestionamientos de cómo se estaba manejando selectivamente, de cómo la procuradora estaba dando declaraciones muy desafortunadas, de cómo las fiscales estaban manejando el caso Odebrecht y por qué se habían hecho acuerdos a la carrera en el caso Odebrecht y para beneficiar a quién. Y decía que esa forma ligera en que se habían llegado a estos acuerdos
que estos fiscales iban a tener que rendir cuentas. Y yo creo, Eduardo Ulloa, que ahora estas propias declaraciones tuyas como abogado, hoy día te exigen esa conducta igualista como procurador. Porque es que nosotros sabemos como penalistas qué ocurrió en estos expedientes de Odebrecht, cómo fueron selectivos en esos acuerdos, cómo teníamos a gente diciéndole cómo tenías que declarar en un lado y cómo tenías que declarar en el otro. Y eso lo puede apreciar cualquier penalista y Eduardo Ulloa lo apreció. Y si yo tengo un procurador que les está diciendo a estos fiscales públicamente que lo han hecho mal, que han sido selectivos, que esos fiscales han llegado a acuerdos sospechosos, que esos fiscales tienen que rendir cuentas, yo tengo la absoluta certeza que llegando Eduardo Ulloa a la Procuraduría y cumpliendo el debido proceso, estos fiscales salen de esas fiscalías como pepa de guava. Y varios de ellos creo que van a preferir la renuncia antes que los procesos. Fíjense que tocó ver aquí actuaciones de cómo veía él que se había llevado el gobierno y relaciones exteriores, por ejemplo, en casos como el de Wackett. Y veamos cuál era la opinión de él en el caso Wackett, al igual que lo hemos tenido en este programa. Él, por supuesto, muchísimo más mesurado que yo, habla más bonito que yo, pero al final de cuentas haciendo los mismos cuestionamientos. Y le pido que me muestren la gráfica relacionada a Wackett. La irresponsabilidad de un gobierno que se plegó a la aventura de una lista Clinton, la cual al final de cuentas no demostró nada, tiene al Estado hoy frente a un proceso judicial que podría acarrear graves consecuencias, aun cuando no necesariamente implique la quiebra del Banco Nacional de Panamá. Las consecuencias económicas pueden ser significativos y el daño de imagen muy comprometedor para dicha institución financiera. Y se refería a él a la forma en que Panamá actuó sin defender a un nacional, ¿verdad? De una manera muy sospechosa aquí, que nosotros tuviésemos una canciller que decía que ella básicamente no iba a hacer lo que la Constitución le decía que era, que tiene que defender los bienes, la honra y la vida de los panameños. Y ella dijo, pues no lo voy a hacer. Y me parece que esa crítica era válida y muy válida en su momento. Aquí en la próxima gráfica, en la gráfica número 11, les quiero mostrar cuál es el criterio de él sobre la selección de magistrados. Y esto me es muy importante porque es que él va a tener que ver con la selección de fiscales. He escuchado a la mayoría de los candidatos a presidente decir que los magistrados de la Corte deben escogerse en base a puntaje. La experiencia ha demostrado que un juez o magistrado requiere mucho más que puntos otorgados por seminarios, diplomados o maestría que ayudan a una formación, pero que no garantizan su integridad personal, su independencia, su acertado criterio jurídico, su inteligencia emocional, su fortaleza de carácter, su buen juicio y su capacidad de análisis. Para ser magistrado se requiere mucho más que puntos. Y fíjense que ese es el mismo criterio que tiene que valer para fiscales. Usted puede agarrar y traerme varios diplomados y me puede traer seminarios y tal y cual, y eso le hacen puntos. Pero ¿quién dice que usted tiene buen criterio para eso? ¿Quién dice que usted es valiente? ¿Quién dice que usted tiene integridad por eso? ¿Quién dice que usted es respetuoso de esa ley que usted se sabe muy bien? Entonces, si este es el criterio que tiene Eduardo Ulloa para la selección de sus fiscales, va a tener mucho éxito, porque va a haber que tener una persona, va a tener que tener fiscales capaces, estratégicos, que sean valientes, pero también que sean respetuosos del debido proceso. Les quiero decir, por ejemplo, cómo se pronunciaba él, a pesar de que era un funcionario, porque me han dicho, bueno, él participaba de programas en TVN, en Telemetro, en EcoTV, pero también salió en defensa de esta televisora y de hecho de mi compañera Lupe Castillero. Y lo veamos en esta gráfica que dice: el caso de Lupe Castillero es un claro síntoma de que hay una campaña dirigida a amedrentar a los medios de comunicación.
Demandar a una periodista por realizar una entrevista refleja que lo que busca no es resarcir un daño sufrido, sino atacar a un medio en particular. Y se refería a la demanda por cerca de $2 millones que se le había puesto a Lupe Castillero por una entrevista que ella no era la que había hablado, sino quien había hablado era el entrevistado, y que a ella le habían venido a poner una demanda de $2 millones o 200, creo que eran $2 millones. Y mostraba cómo eso era, pero lo importante era que él no callaba ante estas circunstancias, y eso es importante, y que mantenía un criterio en donde podía hacer esto para un lado y lo otro. Hay un tuit en el cual yo no coincido con el Procurador General de la Nación designado, y es el próximo. No sé en qué contexto él lo haya hecho, pero él hacía este comentario cuando decía: cuando un proceso penal da prioridad a la forma y coloca por encima del fin de encontrar la verdad y aplicar la justicia, se aparta de su objetivo principal, desnaturaliza su razón de ser y se convierte en instrumento de impunidad. Ojo, yo puedo entender lo que él quiere decir, que es importante llegar al fin, sí, que es importante, que eso debe ser uno de los el elemento que busca el proceso, sí. Pero eso no puede jamás interpretarse como que debemos darle menos importancia al proceso, porque el proceso es el mecanismo por el cual nosotros distinguimos si una persona es culpable o no es culpable. Es el detector de culpable o inocente. Entonces, es como si yo lo mandara a hacer una prueba de sangre a usted, ¿verdad? Y usted me dice: no, ahí no importa si le echan gotas de 3, 4 veces, no importa el proceso. Claro que importa. Importa que tenga los instrumentos limpios, importa la muestra que usted utilizó para tener los resultados. Lo mismo que si es la huella. Ah, no, lo que pasa es que eso se levantó con tape, tocaron el tape por todos lados, tal y cual, pero al final de cuentas eso no importa, eso es el procedimiento. No, el procedimiento y el proceso en materia penal es el mecanismo por el cual nosotros encontramos la verdad procesal, que nosotros llamamos, y determinamos si una persona es culpable o inocente. Y ese proceso tiene que defenderse, porque si se permite que ese proceso se tuerza para un lado o para el otro, dejó de ser un detector de culpable o inocente y pasó a ser que el fin justifica los medios, como decía Maquiavelo, y ese tema. Estoy seguro que tendré la oportunidad de este debate académico con el nuevo procurador, pero sí les puedo decir que estoy feliz de ver que tenga él múltiples criterios independientes, que tenga esa capacidad de ir uno hacia el otro, que tenga la capacidad de hacer público su forma de pensar, la compartamos o no, pero que es una persona que creo que va a ser valiente en el cargo. Creo que sus comentarios son mesurados y es importante que sea una persona mesurada. Ahora, con esto quiero decirles que en mi criterio, si ustedes van a llevarle a Eduardo Ulloa por influencia a Anito Cortizo o a Juan Carlos Varela o a Ricardo Martinelli o a cualquier otra persona, eso no creo que va a tener ninguna influencia sobre Eduardo Ulloa. Pero como yo soy una persona que busco, yo sí quise saber qué podía influir sobre Eduardo Ulloa. Y encontré lo que sí es la persona que pudiera solucionarle sus problemas en la Procuraduría. Y ahora esto lo hago a manera de broma, pero quiero que me muestren la propia, porque este señor es fanático del deporte. Aparte de gremialista, porque él corrió también dentro del Colegio Nacional de Abogados y ha participado del deporte en múltiples cosas, pero quiero decirles, él es una persona que ama el deporte y es fanático de los Yankees. Así que este señor tiene fotos con pijama de los Yankees, jacket de los Yankees, gorra de los Yankees, se va al lugar de los Yankees. Así que si usted se aparece con Mariano Rivera al Ministerio Público, yo estoy seguro que a usted lo van a tratar de la mejor manera en el Ministerio Público, mejor que si usted fuera con nadie. Usted va a hablar con el Procurador General de la Nación, usted asegúrese de llevarse una gorra de los Yankees, llavero de los Yankees, camisa de los Yankees, y estoy seguro que a usted lo van a tratar muchísimo mejor, y obviamente a manera de broma. Lo único
Y yo creo que aquí han pasado cerca de 6 o 7 procuradores mientras yo he estado ejerciendo la profesión de abogado. Y aquí cualquiera de ellos puede ser testigo que jamás lo he llamado para absolutamente nada relacionado a ningún caso mío. Para lo único que los he llamado ha sido para debatir de un tema de ley, para debatir de proyectos de ley, para debatir de temas relacionados a un fiscal que esté haciendo algo irregular, para eso sí lo hemos llamado. Y con Eduardo Ulloa vamos a querer conversar las reservas del sumario. Esa reserva tiene que quitarse. Y Eduardo Ulloa, como penalista, tiene que saber que eso es una aberración. Usted no puede estar acusando a una persona y no mostrarle las pruebas que a él lo están incriminando, porque esa persona no puede durante la investigación producir las contrapruebas. Entonces, eso va a ser causal de nulidad de muchísimos casos y Eduardo Ulloa lo sabes. Yo te invito como procurador, entrando el 2 de enero, a que quiten las reservas del sumario que no han sido más que una forma de las fiscales actuales de encubrir su propia criminalidad, sus abusos, su forma de llegar a acuerdos sospechosos. Por favor, ese sí es un tema que nosotros como Asociación de Abogados Penalistas queremos discutir contigo como procurador. El tema de llevar todo a causas complejas. Por un lado dicen que el órgano judicial se demora, por el otro lado ellos demorándose 5 años para hacer una investigación y quieren seguir pidiendo causas complejas. El exceso de la detención provisional o la detención preventiva en el sistema inquisitivo mixto. No hay razón para mantener a personas detenidas por año, personas detenidas sin juicio por tanto tiempo. A eso hay que ponerle un límite. Funcionarios de carrera y por mérito judicial, a los que se le midan capacidades extra como valentía, carácter, estrategia, las capacitaciones que tienen, pero eso tiene que hacerse en el Ministerio Público. La capacitación digital permanente tiene que hacerse. Eliminar una serie de audiencias que son absolutamente innecesarias en este país, como por ejemplo muchísimas audiencias que vamos a tener de legalización de datos y muchísimas cosas que las dos partes pudiéramos suscribir que estamos de acuerdo y nos evitamos estarle gastando el tiempo a fiscales y a jueces y así otro montón de audiencias que quiero poner. Yo acabo con esta que he querido guardar y que es con una de las que, de uno de los tweets que yo creo que son principales del actual procurador y se los dije al inicio. No es estratégico perseguir el delito abusando del poder. Y esto se lo dejo para la propia reflexión de Eduardo Ulloa, que es que no es ni siquiera que si es bueno o es malo, es que no es estratégico, es un daño para el que lo persigue, porque el proceso se va a caer al final. Entonces, Eduardo Ulloa, yo te quiero invitar a respetar estas palabras, hacerte eco de estas palabras durante tu mandato. Aquí este programa tendrás en principio un programa que va a querer ayudar en tu gestión y que promete ser, como lo hemos querido hacer, siempre un apoyo en los buenos elementos que tengas como procurador. Puede tener igualmente la certeza el señor procurador que si nosotros entendemos desviado la línea que él tomó como procurador, tenga por seguro que este será el programa que más alto alzará la voz para hacerle llegar las 4 verdades que le tengamos que decir al actual procurador designado. Muchísimas gracias y así los dejo hablando de frente.